Bueno, Dios nos bendiga, buenas noches. Vamos a compartir, ya vamos terminando la carta a los Gálatas los miércoles. Este es el penúltimo sermón, si el Señor así lo permite. El último será la semana entrante, la parte final del capítulo 6, son 6 capítulos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10. Gálatas 6, 1. Libro de los Gálatas, o más bien carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree o el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Decíamos que estábamos terminando la carta a los Gálatas, y la carta de los Gálatas es conocida como la carta de la libertad cristiana. ¿Qué tipo de libertad es la que tenemos como creyentes? En este semestre en la universidad vi una materia que es sociología, y una parte de un libro decía que muchos países o muchos pueblos, buscando la libertad, que todos sean libres, terminan llevando a la desigualdad o rompiendo la igualdad, porque tan libres son que de pronto unos se ponen sobre otros, y otros, queriendo igualdad, terminan con la libertad, porque los ponen a todos igualitos, pero por la parte bajita, a todos aguantar lo mismo. Y cuando se le quiere dar rienda suelta, según el mundo, a la libertad, se genera desigualdad y se puede llevar a anarquía. Cada uno hace lo que le parece, como pasaba en el libro de Jueces. La libertad espiritual que Cristo le dio a los cristianos da a cada uno de esos creyentes la capacidad de vivir como Cristo, pero especialmente se comprueba en la forma como vive en la iglesia. Esta parte, el capítulo 6, muestra que la libertad cristiana no solamente para que yo entienda que ya soy libre de la condenación, soy libre de la esclavitud al pecado, sino que también soy libre para obrar como eso suena raro, pero es así, como un siervo del Señor. Soy libre del pecado, pero ahora soy siervo de Cristo, o siervo de la justicia, como dice Pablo en otra carta. Entonces, ¿para qué nos liberó Cristo? Como iglesia, ¿cómo se nota si nos liberó el Señor? Para 3 cosas, de acuerdo a esto que leímos. Primero, somos libres como iglesia para que seamos, valga la redundancia, libres para restaurar a otros. Para que seamos, segundo, libres para responsabilizarnos, y para que tercero, seamos libres para ayudar. Libres para restaurar, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tenemos libertad para restaurar porque alguno puede ser sorprendido en alguna falta. Así de sencillo. Cuando dice alguno, quiere decir cualquiera. Y en alguna falta quiere decir cualquier tipo de pecado. Y tenemos que sentirnos no solamente capacitados, sino enviados con la libertad de ayudar a que las personas se
levanten de su pecado en medio de la iglesia. Si eso no es la práctica nuestra, estamos desaprovechando la libertad que tenemos en Cristo Jesús para ayudar a otros a caminar conforme a la voluntad del Señor. Primero porque alguno va a ser sorprendido en algún momento. Y cuando dice que va a ser sorprendido, quiere decir que no lo confesó, que lo pillamos como el panadero, con las manos en la masa. Lo agarramos en el acto, infraganti, no confesó, fue que lo pescamos. ¿Sí? Eso quiere decir que aunque somos creyentes, todavía podemos pecar. Porque seamos libres de la esclavitud del pecado no quiere decir que no caigamos eventualmente en el pecado, quiere decir que tenemos la capacidad de ayudarnos a restaurarnos mutuamente cuando caemos. Y si no lo hacemos, estamos no solo evadiendo una responsabilidad que será el punto siguiente, sino desaprovechando la capacidad que Dios nos dio, nosotros. Además, porque se supone que somos espirituales. Dice ahí, vosotros que sois espirituales, restaurarle espiritualmente. ¿Qué es un espiritual? ¿O quién es espiritual? Los que tienen, según la Biblia, el Espíritu Santo. La espiritualidad no se mide por la forma de hablar, la forma de ser, se mide por la sumisión al Espíritu de Dios en la vida del creyente. De hecho, el capítulo anterior, capítulo 5, habla de que unas son las obras de la carne y otros son los frutos del... ¿De cuál espíritu? Espíritu Santo. Entonces, ya no borracheras, orgías, como dice por aquí por allá, me acordé. Ya no nada de eso, de esas prácticas, porque, gracias hermano por recordármelo, hizo énfasis, que en el capítulo 5 hizo énfasis nuestro hermano Marco la semana pasada, de que no solamente que caigan, sino que lo practican. Ya no se dejan llevar, sino que ahora se dejan guiar por el Espíritu de Dios al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Entonces, si somos espirituales, debemos utilizar eso para restaurar espiritualmente a las personas que caen en pecado. También porque se requiere, esto es muy importante, de acuerdo al versículo 1 también, mansedumbre y compasión para restaurar, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y además porque ayudar a llevar las cargas de otros, de acuerdo al versículo 2, es la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ustedes recuerdan que se ha hablado mucho de ley en esta carta, y siempre se ha dicho que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces ahora, ¿por qué dice que nos vayamos bajo la ley de Cristo? Sencillo, porque no está hablando que de la ley como de los mandamientos específicos, sino está hablando de un principio de vida, que es imitar a Cristo en todas las cosas, y en este caso, imitar a Cristo en el hecho de que Él llevó nuestras cargas. Recuerdan que Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y un yugo lo llevan 2 bueyes o 2 animales que aran. Y si ustedes llevan mi yugo sobre ustedes, es decir, van conmigo en esta vida, yo que soy el buey fuerte, o simbolizado por el buey, o el más grande y el más fuerte, mi yugo va a ser fácil y ligera mi carga, porque yo te voy a llevar la carga. Y si eso lo hace Cristo con nosotros, llevó nuestros pecados, nuestra condenación, y nos ayuda a llevar esta vida para que no caigamos sepultados bajo el pecado, bajo la desesperanza y el desánimo, se supone que nosotros cumplamos esa misma ley, vivamos bajo ese mismo principio espiritual de Cristo y ayudemos a los demás a lo mismo. Entonces, por eso somos libres para restaurar, de forma aplicativa y al mismo tiempo ilustrando esto de forma contraria, con algo negativo o con algo totalmente diferente. Podemos decir que lo contrario al ser libres para restaurar sería sentirnos libres, pero para juzgar al que cae, decir, mire, cayó, y para dejarlo sin ayudarlo o sin ayuda cuando ha caído. Yo recuerdo cuando en una de las curvas que hay entre Arauca y Tame, se cuentan, en el departamento de Arauca una vez íbamos por el lado de una carretera que se llama Puerto Jordán, pasa por unos pueblos, 2 o 3 pueblos por allí, y cuando íbamos en una parte dijeron paren porque hay un enfrentamiento más adelante,
Y dijeron, ¿dónde? Como están rectos eso en las dos siguientes curvas, dos curvas más adelante. Y sabían dónde era, porque todo era recto. Y de lejos alcanzamos a ver, porque empezamos a escuchar las ráfagas de disparos, como un helicóptero más lento disparaba alrededor como un perímetro. Nosotros ahí parados mirando, con el bus, o al lado del bus mirando de lejos, y disparaba alrededor. Y luego llegaba uno, lo que le llaman Black Hawk, que ellos le decían la avispa o la mosca, porque llegaba rapidito y se clavaba así de una, más rápido, más certero, mientras el otro había regado el perímetro de disparos. Y nos explicaban a nosotros que lo que estaban haciendo era rescatar a uno de los soldados que tal vez había quedado ahí combatiendo. El uno abría el espacio y el otro llegaba por él y lo rescataba. No sé qué tan cierto sea. Ahora un noticiero hace un tiempo decía que los soldados de Rusia eran muy desalmados y que el ejército ruso era muy desalmado porque estaba dejando a sus soldados cuando morían en Ucrania tirados y no los enterraban. Lo normal, lo regular es que un ejército cargue a sus heridos, se lleve a sus muertos para enterrarlos. La iglesia, cuando sus integrantes no ayudan al que cae, sino que lo buscan y lo dejan caído, son como ese tipo de ejército malvado que deja a sus soldados morir en medio del combate. Entonces estamos mandados a restaurar, no somos mandados a juzgar y a dejar abandonados, sino a restaurar. Libres para hacer eso, que no nos restrinjan para ayudar, libres para responsabilizarnos o para responsabilizarse. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo dentro de la iglesia, recuerda que esto ya es un contexto más de la dinámica entre creyentes en la iglesia, porque el que se cree ser algo no siendo nada, verso 3, a sí mismo se engaña. Debemos considerarnos libres para responsabilizarnos. ¿Por qué? Porque no queremos autoengañarnos o engañarnos a nosotros mismos pensando que somos más de lo que somos. Porque además queremos gozarnos de nuestros frutos en el Señor. Mire el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 5. Eso quiere decir, no se goce en lo que hacen los demás, goces en lo que usted hace, en el Señor. Eso es vanagloria, no, porque usted se goza en el Señor, de que Dios le da la capacidad de responder frente a las necesidades que tiene en su vida, frente a las cosas que Dios le pone, trabajo, familia, lo que le ponga. Responsabilícese. Viene a mi memoria la carta a los tesalonicenses, que fue escrita porque se lee claramente, muchos habían dejado de trabajar, pensando que el Señor ya venía, y Pablo dice varias veces que no anden desordenadamente, como los que no trabajan. Y en algún momento dice que el que no trabaje, que no coma. Cuando toda la Biblia dice, si alguien no tiene para comer, denle, aquí dice, no le dé. Porque somos libres, pero para responsabilizarnos de nosotros mismos. Somos libres, somos desatados de las ataduras del pecado de Satanás, pero para poder asumir la rienda de nuestra vida en el nombre del Señor. Y eso no es orgullo, eso es hacer lo que Dios nos mandó. El primer terreno a conquistar es nuestra propia vida, nuestra propia economía, nuestra propia alma, nuestro propio corazón. Y eso glorifica al Señor. Pero cuando queremos, como dice el versículo 5, llevar nuestra propia carga, lo que hacemos es descargar a los demás, que no tengan que cargarnos, que no tengan que asumir la responsabilidad de nosotros. Lo contrario sería sentirnos libres para no esforzarnos y entonces para que otros nos carguen. Y como digo alguna vez, no voy a decir la región aquí de Colombia, voy a resaltar eso para no hablar de susceptibilidad entre nosotros, pero hay muchos chistes sobre cada región de Colombia y sobre cada región en cada país y en cada lugar del mundo. Pero como alguna vez le preguntaron a un hombre que estaba en una hamaca, le dice, ¿pero usted cree que eso es vida? Digo, no, eso no es vida, esto es un vido, no. Dígalo aquí en esta hamaca. Y a veces tenemos esa perspectiva. Es preocupante, por ejemplo, el mayor sermón que predicó, o el sermón que lo hizo conocido a John Piper, un pastor bautista de Estados Unidos. Fue un sermón que todo el mundo recuerda
como el sermón de los caracoles. ¿Por qué? Porque él dice, trabajamos toda la vida, los estadounidenses, decía él, nos matamos mucho para pensionarnos y luego irnos, porque él lo leyó. Una señora decía, toda mi vida he trabajado para esto, para ahora estar en la playa recogiendo caracoles. Digo, qué desperdicio de vida, dijo John Piper. Vivimos con la mentalidad siempre de no hacer nada, y si trabajamos mucho para llegar a no hacer nada, para que llegue un momento donde no hagamos nada, y donde más bien nos lleguen a nosotros y le paguemos a otros para que nos carguen. La Biblia dice que el Señor Jesucristo especificó, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Claro, no siempre va a ser el mismo ritmo de trabajo, la misma forma de trabajo. Vamos a variar de acuerdo a cambie la edad, cambien los tiempos. Incluso no se recomienda, hasta se ve como peligroso que una persona, aunque se pensione, que reciba lo que ahorró, se ve como peligroso que se jubile, que se siente a no hacer nada. Por lo menos, como dice mi papá, salga a pasear el perro. Dice mi papá, mire, para eso queda uno cuando se pensiona, para sacar el perro a orinar. Veía a todos los viejitos sacando el perro a orinar a la calle. Pero tenemos que hacer algo. Y es lamentable que vivamos con esa mentalidad del negrito del Mateo. El trabajo para mí es un enemigo. Yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice el de la canción. No, el trabajo es antes de la caída, se vuelve más difícil con la caída en pecado, sigue siendo difícil hoy en día, pero hermanos, la realidad es que si nosotros somos libres en el Señor es para ejercer las responsabilidades sobre nosotros. Hay cosas sencillas. Si usted rompió, repare. Si usted abrió, cierre. Si usted regó, limpie. Si usted trajo o sacó, lleve o vuelva a meter. Responsabilicémonos de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestro plato. Yo una vez vi un video que se hizo viral de un comandante, un teniente, no me acuerdo qué rango era, de la Armada estadounidense, y lo tradujeron, donde decía, dejen de estar pensando en querer ser héroes, piensen en todos los días levantarse y tender la cama. Y de ahí se empieza con eso, con tender la cama. Responsabilícese por eso, responsabilícese por usted mismo, responsabilicémonos de nosotros mismos, que no nos tenga que cargar, que no nos tenga que llevar. Para eso somos libres, ¿o no? Amén. Ahí está quedando los amenes grabados porque ahí se escucha todo. Libres para ayudar, versículos 6 al 10. No solo libres para restaurar a otros, para responsabilizarnos de nosotros también, sino también libres para ayudar. Y déjeme darle una clave. Cuando yo no soy libre para restaurar, soy esclavo del orgullo. No le ayudo a nadie a que se levante, soy un orgulloso. Cuando yo no soy libre para responsabilizarme de mí mismo, soy esclavo del ocio. Quiero vivir ahí durmiendo y que todo el tiempo me lleve, me atienda, me dé. Cuando soy libre para ayudar, ahora yo entiendo que los que enseñan en la iglesia, en cualquier lugar, pero aquí es el contexto eclesiástico, necesitan la ayuda económica de los que son enseñados. Eso se puede volver a decir, ¿cierto? Los que enseñan en la iglesia necesitan la ayuda económica de los que son enseñados. Así como cualquier otra profesión, cualquier otra enseñanza, cualquier otra ascensión necesita la manutención para que continúe el ejercicio de su labor. Eso es apenas lógico, pero pareciera que fuera un pecado decirlo. Es una realidad clara que está en la Biblia. Mire conmigo el versículo 6. Casi nunca lo leen cuando van a hablar por las ofrendas, pero está muy bueno. Mire, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa medio mala. No, buena. De toda cosa buena al que lo instruye. Uy, eso está bueno, ¿no? Hay que enseñarlo más, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Los mensajes libres. Libre para ayudar. Libérese de la tacanería. Libérese del estigma de que porque me están enseñando algo espiritual, la palabra de Dios, a orar, a estudiar la Biblia, a conducirme en mi vida, no me tienen que cobrar. Pues claro, no le vamos a cobrar porque nos
lo hacemos de gracia porque lo recibimos de gracia, pero yo no debo dejar de responsabilizarme en ayudar a aquellos que lo hacen. Yo soy libre para ayudar, y soy tan libre que ya no tengo que dar el 10% del diezmo, de mi sueldo como diezmo. Puedo dar el 20, el 30, el 40, el 90, el 100, tal vez no de todo, pero por ejemplo Bernabé en Hechos de los Apóstoles vendió una finca, una heredad, dice la Biblia, y todo el dinero lo dio a la iglesia. El obrero es digno de su salario, eso es cierto. Son trabajos que no se valoran mucho. Salgámonos un momento del contexto eclesiástico. Los trabajos intelectuales desgastan mucho la energía, consumen mucha azúcar, consumen muchos carbohidratos, consumen muchos energéticos, porque se necesita mucho, consume mucho el funcionamiento neuronal. Vaya, pregúntele a un psicólogo cuánto cobra por la consulta. Un amigo psicólogo dice que están pagando muy barato, pero cobra por una consulta, un práctico de consejería. ¿Y por qué? Porque estudió para eso. Ahora, obviamente, los pastores y personas que sirven en la iglesia no estudian para lucrarse y hacerse ricos, estudian para servir, cuando se preparan en la palabra y se hacen prácticos en el ejercicio del ministerio, pero necesitan vivir. Y no solo sobrevivir, sino vivir. Y no estar afanados, porque eso sería, ahí es donde Pablo cita en Corintios 9, 2 Corintios 9 dice, ese texto del Antiguo Testamento, no pongáis bozal al buey que trilla. Recuerden que los bueyes trabajaban juntos, imagínense el animalito trabaja y con el bozal puesto y no lo dejan comer. Entonces se nos desmaya. Dice él, eso no lo dice Dios enteramente de los bueyes, aunque sí tiene cuidado de los animalitos, Dios lo dice de nosotros, dice Pablo, lo pasa al ministerio. Entonces, la iglesia debe ser libre para ayudar, y no solamente a los ministros, al final termina diciendo la familia de Dios, a cualquier creyente, a cualquier persona obviamente, pero primeramente a la familia de Dios. Debe sentirse libre, no tienen que pedir permiso para ayudarle a otra persona, para regalarle algo, para darle algo. Yo sé que hay ministerios que restringen eso y dicen, no, todo lo que le vaya a dar, que venga y me lo dice a mí que soy el pastor. No veo ese mecanismo en la iglesia. Si usted quiere regalarle algo al hermano, la hermana, hágalo. Amén, les hará ahí lo que vale. Será yo que sacrifico. Practique de mí. Entonces, somos libres para ayudar a los que, porque los que enseñan necesitan ayuda económica, pero también porque sembrar para el Espíritu da cosecha eterna. Sembrar, no se asusten, no estamos en una predicación de teología de la prosperidad. Hablar de sembrar y cosechar no solamente lo dicen los teólogos de la prosperidad que malinterpretan el Evangelio para sacar plata y manipulando a la gente. Es un término simplemente de agricultura que a veces se utiliza para una cosa, a veces para otra cosa, como un símbolo, porque era lo que ellos hacían. Ponían las semillas y luego salían las plantas. No era automático, era un proceso, era un trabajo, y lo utilizaban para muchas cosas. Y aquí está hablando de qué invertimos. Sembrar sería invertir. Para el Espíritu da cosecha eterna. Capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a ganar la vida eterna dando cosas para el Espíritu. ¿Y qué quiere decir para la carne y para el Espíritu? Bueno, Marcos la semana pasada explicó muy bien, Gálatas capítulo 5, al final habla sobre de nuevo, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Los pecados y el carácter de Cristo en nuestra vida, que son contrarios. La obra carnal, la obra del Espíritu. ¿En qué invierte usted? Lo que gana, lo que tiene, su tiempo, sus energías, en la carne. Primera contextualización, de acuerdo al capítulo anterior, sería en cosas pecaminosas. Pero segundo, no solamente en cosas pecaminosas, en cosas que no son dirigidas por el Espíritu de Dios, que tal vez no son pecado, que no están mal, pero que no alimentan mi carácter en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que invertimos para el Espíritu comprando un libro, un buen libro, para leer, que nos ayude a comprender más a una doctrina bíblica? Hoy en día hasta uno tiene que preguntar cuándo fue la última vez que compraron una Biblia, porque ya ni la compran porque la descargan por el celular. Por lo menos descargaron la Biblia en el celular. A veces no invertimos ni el esfuerzo. Y uno le dice, hermano, ¿qué pasó? No tengo Biblia. ¿Y qué pasó? Pues
es que no sé cómo se descarga esto, pero sí descarga un poco de mensajes y otro poco de cosas ahí, pero la Biblia no ha sido capaz de descargarlo. No he invertido el esfuerzo, por lo menos. Invertir en el Espíritu es invertir en aquello que me va a hacer más con el carácter de Cristo. Y eso es para vida eterna. ¿Por qué para vida eterna? No porque esté comprando la vida eterna la pagó Cristo con su obra salvadora, sino porque eso me continúa después de que yo muera por la eternidad. Lo que yo invertí en un retiro, en un ayuno, tiempo, esfuerzo, aún las ofrendas que doy en la iglesia, las personas que me enseñan la palabra de Dios, eso me va a transformar mi vida y eso va a continuar conmigo cuando yo muera. No se va a quedar aquí. En cambio, lo demás se puede invertir en un buen carro, en una buena casa, y Dios quiera que la tenga. Pero se queda aquí. No pasa para la vida eterna. De hecho, lo que estamos haciendo acá, Dios lo ve cuando los que están arreglando y están esforzando como un esfuerzo para mejorar el local donde la iglesia del Señor se reúne para extender el reino de los cielos. Pero el local se va a quedar acá. Nosotros nos vamos a ir y no nos vamos a llevar el local. Si no entendemos que lo que estamos haciendo es como un instrumento, una forma de servir al Señor para la extensión de su reino, nos podemos enamorar más de las cosas que Dios nos da que de Dios que nos da las cosas. E invertimos exageradamente en la carne. De nuevo, no está mal invertir en una buena ropa, en una buena casa, en ¿qué más? Bueno, ya me perdí. Un buen teléfono, puede ser, unos buenos lentes, en un buen negocio. Pero hermanos, en serio, a veces ni para el espíritu. Hay dos formas de mejorar la economía: disminuir los gastos y aumentar los ingresos. A veces se hace una, a veces se hace la otra, pero a veces los creyentes decimos sí que yo no invierto en la carne, pero tampoco invierto en el espíritu. Yo no gasto nada, ninguna cosa mundana, y todo lo ahorro, pero tampoco gasto nada en algo del Señor. ¿Sí? Siempre hay que sembrar. Sembramos lo que tenemos, sembramos lo que somos en tiempo de esfuerzo. Siempre hay que invertir. Y además porque somos libres para ayudar, porque no cansarse de hacer el bien da fruto, ahí sí, antes de la eternidad, a su tiempo. Mire lo que dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Eso está asegurando que en algún momento en esta vida vamos a tener una recompensa por hacer el bien a los demás. Claro, no muchas veces como quisiéramos, ni cuando quisiéramos, ni lo tanto que quisiéramos que se nos recompensara. De alguna forma vamos a ser recompensados. Yo recuerdo cuando Baruch le dijo a Jeremías, o le dio a entender a Jeremías, que él estaba esperando que le fuera mejorcito en esta vida, y Jeremías le dijo: con lo que estamos viviendo, que estamos en un exilio, nos están llevando para otro país, tu vida te será por botín. O sea, usted esté tranquilo y esté contento con que Dios no lo deje morir en medio de este problema que estamos viviendo. Esa es la recompensa. Sí, y eso era en recompensa por la fidelidad al Señor y al ministerio de Dios. A veces solo preservarnos la vida. Lo que pasa es que nosotros no vemos o no medimos como Dios mide las cosas. Y a veces pensamos, pero sí, yo estoy vivo, pero yo quiero más. Sí, claro, está bien anhelar en el Señor, pero hay que dar gracias por lo que ya tenemos en el Señor. Y a veces la recompensa es solamente que podamos estar vivos para poder continuar la siguiente etapa. Porque podríamos haber muerto en el intento de salir de cualquier problema, de cualquier dificultad. A su tiempo, en esta vida, vamos a cegar, vamos a recibir el fruto de lo que sembramos. Si no nos cansamos, en este caso, de hacer el bien, versículo 10, especialmente a la familia de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, creyentes y no creyentes, pero mayormente a los de la familia de la fe, a los cristianos, a los creyentes, porque es lógico que nos hagamos bien si somos familia. Ahora, si no somos familia, pues no. Pero si somos familia en Cristo, pero somos hermanos en Cristo. Eso. Sí. Si somos hermanos, pues nos ayudamos, ¿cierto? Pero sabemos todos que no quieren, como que no lo tengo que decir, pero Sí. nosotros somos hermanos de Dios. Es ilógico, por ejemplo, que yo esté en una casa, en una familia, todos trabajemos y todos digamos: no, yo no aporto para el mercado, yo no doy para los recibos, miren a ver cómo hacen. Y cada uno por su lado. Fue una obra muy bonita y sigue siendo muy hermosa. Hay que ver siempre lo mejor que ha hecho Dios a través de las personas y en cada tiempo cuando se plantó esta iglesia. Pero los hermanos tuvieron que afrontar algo muy fuerte cuando se fueron los misioneros.
la gente no se acostumbró a responsabilizarse y ayudar a su casa, a su familia. Mi hermana puede decirlo, que los misioneros eran muy generosos, le daban a la gente, le ayudaban con sus necesidades económicas, y cuando se fueron se acabó la ayuda, entonces nadie ayudaba, como si no fueran familia. Ah, no, usted agarra los recibos, usted paga eso, usted paga aquello. ¿Y usted qué? No, yo no sé. Todo el mundo se fue desligando de la responsabilidad. Somos libres para ayudar porque somos familia. Lo contrario, como estoy diciéndolo con este ejemplo que pasó en la realidad en algún momento acá en la congregación, hace bastantes años, lo contrario sería sentirse libre para no dar ni invertir en lo que nos edifica, lo cual ya no sería ser esclavos del orgullo, como cuando nos restauramos, o de ocio, como cuando no nos responsabilizamos. No somos esclavos del orgullo solamente del ocio, sino que llegamos a ser esclavos del oro o del dinero. Y decimos que somos creyentes, estamos esclavizados a ver dónde consigo, qué no consigo. ¿Y cómo sé que soy esclavo? Porque no puedo soltarme un céntimo, porque si lo suelto, siento que se me va el alma por ahí con el pesito que boté. Siento que ya perdí todo. Por razón digo alguna vez, eso no le decía un pastor, lo dijo un cura alguna vez en una misa, dijo: cuando están sacando la plata para las limosnas, no manden la mano a la parte de abajo, porque ya están las monedas, dejen la mano a la parte de arriba donde están los billetes. No sean agarraditos, porque la mayoría tiende a dar de lo más poquito. Tendemos. La idea es que nosotros aprendamos. Este pastor que comenté al principio en la introducción tiene un principio de vida en cuanto a la economía. Él dice que él empezó dando el diezmo o el 10% de sus ganancias, que en la medida que ha ido ganando más, da más porcentaje. Uno dice: si yo gano 1 millón, doy 10%, son 100,000. Si yo gano 2 millones, pues doy más, porque el 10% son 200,000. Ahí está el aumento, soy más generoso. Pero él dice: no, aumentar también el porcentaje. Y ahora, como gano más, el doble, 2 millones, entonces aumento al doble el porcentaje, el 20%, entonces no serían 200,000, sino 400,000. Y así sucesivamente. Hay empresas muy conocidas a nivel internacional que dan mucho, la mayoría de sus ganancias, para la obra de Dios o para ayudar a otros. Eso lo libera a uno de la esclavitud del dinero, a la fiebre del oro. ¿Quiere ser libre de la fiebre del oro? Satanás se ofrece para que le den lo que tenga en la tierra. Satanás dice: yo colaboro, vengan para acá, me dan a mí. Entonces, hermanos, vamos concluyendo para decir que Cristo no nos liberó de la condenación y la esclavitud del pecado para vivir vidas egocéntricas que no descargan a los demás de nuestras vidas, sino que más bien los cargan con nuestra propia vida. Eso no es ser libre, eso es ser un problema, ¿cierto? Nos salvó el Señor para no andar en la carne. ¿Y cómo no andar en la carne? ¿O cómo se anda en la carne? Cuando usted anda en la carne, cuando está esclavizado al orgullo, esclavizado al ocio y esclavizado al oro o al dinero. Él nos salvó para que andemos en el Espíritu. ¿Qué sería andar en el Espíritu? Restaurando a los caídos en pecado, asumiendo nuestras responsabilidades y ayudando con nuestros bienes, especialmente a los hermanos de la iglesia. Aprovechen ahí, hermanos, en el buen sentido de la palabra, para ayudar. Para ayudar. Siempre que ayudamos, esa es una frase del pastor que yo conocimos en la primera iglesia donde estuvimos, decía: Dios no se deja ganar en generosidad de nadie, Dios nos recompensa en algún momento. Hagamos el bien porque Dios en algún momento nos va a recompensar a su debido tiempo, pero nos va a recompensar, y a veces más rápido de lo que pensamos. En estos días, como un testimonio sencillito, alguien me dijo de la iglesia, no cuento detalles porque se me dicen: ya sé quién es esto. Me dijo: mire, yo di tanto, colaboré con tanto, y mire el Señor cómo me respondió. Conseguí lo que estaba buscando, y aparte me salió un negocio especial donde rapidito me llegó más ingresos. Él no lo dio con esa filosofía de la teología de la prosperidad, de doy 1,000 para que me dé 100,000. Eso ya es manipulación, es exageración, manipulación del predicador y manipulación de los que dan queriendo manipular a Dios. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia y que desea sostener su obra
y bendecir a aquellos que son generosos para que sean más generosos todavía y sean ricos para con Dios. Le contestó, algunos más rápido, otros más lento, pero nunca Dios deja de recompensar. Restaure a los demás, responsabilícese de su vida, ayude con lo que tiene, especialmente los hermanos en la familia del Señor. Sean libres con la libertad espiritual que Cristo ha dado a la iglesia. Amén. Oramos para concluir. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir este tiempo juntos, entendiendo, Santo Señor, que lo que dijo tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, se cumple realmente por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. La verdad nos hace libres. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. Y la verdad, Señor, es que nuestro corazón tiende al pecado, y la verdad es que aún siendo creyentes, todavía podemos caer eventualmente en el pecado y llegar a esclavizarnos parcialmente y en algunos periodos de tiempo hasta más fuertemente a la carnalidad de la cual tú ya nos sacaste. No queremos vivir esclavos del orgullo, viviendo para nosotros, sino ayudando a los demás en su pecado, en sus caídas, y solamente recibiendo y acumulando para nosotros bienes, y solamente queriendo que nos ayuden o que nos carguen, y no queriendo más bien responsabilizarnos de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, porque para eso nos diste vida, para ser ejemplo, para mostrar a Cristo en medio de este tiempo y de esta generación. Bendice a mis hermanos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.